La ciencia ficción, conocida en su origen como la literatura de anticipación, es un género literario que parte de las ideas científicas para narrar una historia sobre sociedades futuras o mundos paralelos. Sus temas predilectos son el mundo del futuro, los viajes a través del espacio o el tiempo, la vida en otros planetas y la crisis generadas por la tecnología. La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no puede dar el mundo que conocemos. En algunos casos, especula cómo será la sociedad del futuro, basándose en la progresión de la ciencia y la imaginación de cada uno, ya que los posibles futuros son incalculables. En la literatura se plantea una hipótesis, experimentos factibles o imaginarios, que nos permiten investigar sobre nuestro conocimiento de la realidad en cualquiera de sus aspectos. También se hace identificable para el lector ciertos atributos comunes, los cuales son llamados convenciones del género. Y sus características son que transcurre en un tiempo futuro donde la existencia extraterrestre predomina en un planeta distinto a la Tierra, y su tecnología es más avanzada. Sus elementos son los viajes en el tiempo, un futuro utópico y sinóptico, es decir, simbólico. Un mundo controlado por la tecnología, exploración, colonización del espacio y una vida extraterrestre. La ciencia ficción permite a cada autor crear su propio mundo, utilizando su imaginación para la formación de este. El que escribe este tipo de obras tiene la posibilidad de reflejar los problemas contemporáneos que lo rodean y llevar al extremo sus consecuencias, que no siempre son muy positivas. La ciencia ficción nos da la esencia más pura del hombre. Enfrenta a este con el desarrollo tecnológico, pero en la mayoría de los casos rescata el lado positivo del ser humano, ese lado que pareciera haber olvidado. Trata de las cosas imaginativas y no familiares, pero que intenta, pese a todo, ser realista y reflejar el universo tal cual es. Para la mayoría de la gente, es solo la temática de esas películas de aventuras del espacio, repletas de naves, robots y carísimos efectos especiales. Pero no solo eso, la ciencia ficción nació con la palabra escrita, con la literatura, teniendo sus mejores obras en la narrativa literaria, donde, sin tantos efectos especiales, se puede ver el desarrollo de personajes y trama en situaciones diferentes. Conforme va pasando el tiempo, se va convirtiendo en un fenómeno absolutamente moderno. Gracias a la autenticidad de la ciencia humana, el constante avance del conocimiento y la habilidad de los seres humanos para comprender mejor el universo, e incluso alterar algunas partes de él. Durante el siglo XIX surge Julio Verne, que fue el primer escritor y padre de la ciencia ficción profesional. Y es ahí en donde nace este género literario. Su primer gran éxito fue 5 semanas en globo, obra publicada en 1863, medio siglo después que Frankenstein. Pero si bien Verne fue el más grande escritor de la ciencia ficción durante el siglo XIX, pero no fue el único. También surgieron durante el paso del tiempo Ray Bradbury con su obra Crónicas Marcianas, Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, Isaac Asimov con Yo Robot, Herbert George Wells en La Guerra de los Mundos. Otro ejemplo se puede apreciar en la novela de Mary Shelley. Victor Frankenstein intenta y logra dar vida a uno de los cuerpos muertos, de la misma forma que la tecnociencia actual intenta lograr la clonación de los seres vivos y obtener la energía de la fusión atómica o reproducir la actividad inteligente del cerebro humano. La ciencia ficción, donde intenta
entre otros objetivos, distinguir cómo viviremos cuando ciertos objetivos definidos se alcancen y se desarrollen conforme a las ideas de los avances tecnológicos, y cuando aumente su potencialidad y generen algún cambio en el medio social. Tal y como lo decía Isaac Asimov, uno de los más conocidos narradores de la ciencia ficción. Decía, la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. La ciencia ficción nace al reflexionar sobre los efectos y el impacto social que la ciencia y la tecnología tienen sobre la sociedad que los genera y utiliza. Algunas de las narraciones, como cuentos, eran publicadas en las revistas especializadas, que cultivaban una narración breve. Después de un tiempo determinado, en las revistas donde se publicaban los cuentos, intervinieron comentarios, críticas, ideas de los lectores, y es así donde los lectores y los autores se interactúan de una forma inesperada en otros géneros literarios. La ciencia ficción, a pesar de haber sido englobada dentro de lo fantástico, es mucho más amplia, donde abarca todos los géneros como lo son la novela histórica, la novela policíaca, la novela fantástica y la novela científica. Su mecanismo es simple porque plantea un problema definido, donde existe lo sobrenatural y al que le tenemos que dar una explicación racional y lógica. En el cine, la ciencia ficción se basa con el terror teniendo una serie de características básicas. Surge de la ensoñación fantástica basada en los avances científicos y tecnológicos. Y a grandes rasgos se puede hablar de unos contenidos habituales como los viajes interplanetarios, las civilizaciones extraterrestres, los viajes en el tiempo, la vida artificial y la anticipación de la sociedad futura. La ciencia ficción nos enseña un mundo diferente, nos hace creer lo increíble, en hacerlo familiar lo extraño, y para ello, al mismo tiempo de asombrarnos con imágenes nacidas de la imaginación. El presente es lo conocido, lo familiar, mientras que el futuro es lo desconocido, lo extraño, la incógnita. Pretende asombrar y sorprender al espectador, y estas dos constantes son las que van a determinar su construcción visual. Para ser verosímil, las imágenes visuales dependen de lo familiar, pero al mismo tiempo nosotros esperamos que se nos muestren cosas que nunca hemos visto, que van más allá de nuestra experiencia diaria. La ciencia ficción es joven porque es la literatura de hoy, y más que eso, de mañana, y determina su significado. Es una cuestión sobre la que no existe un consejo amplio. Sus definiciones son múltiples y nadie es capaz de formular una descripción del género que contente a todos por igual. Pero a pesar de todo, podemos definir la ciencia ficción como un género en el cual se desarrollan acontecimientos y relaciones humanas basadas en supuestos científicos, técnicos y tecnológicos.